A bordo de un tren bala viaja nuestro protagonista, pensando que regresar a casa en julio resulta un tanto precipitado. En vez de las coloridas hojas rojas del otoño, todo estaba cubierto de un verde intenso, por lo que aquello se sentía más como un viaje de vacaciones que como un regreso a su tierra natal. Esas palabras le parecían demasiado cargadas de sentimiento, pues toda su familia se había mudado a Seúl y ya no quedaba nadie en ese lugar. Solo con escuchar que él volvería, la gente se emocionaba, pero en el fondo a él solo le importaba una persona, Yubin. Su pueblo natal era un caserío pequeño al pie de una gran cordillera, y su casa junto con la de al lado quedaban apartadas de las demás. Ambas familias estaban tan unidas que parecían una sola, y su vecino, Yeonbin, tenía su misma edad, así que hicieran lo que hicieran, siempre andaban juntos. El padre de Yeonbin dirigía un centro de kendo en el pueblo, y a medida que su cuerpo fue creciendo y sus huesos se volvieron más fuertes, se inclinó de manera natural hacia esa disciplina. Si había que ser sincero, en realidad no tenía muchas ganas de aprender. Sin embargo, el motivo por el que siguió asistiendo con tanta constancia era otro. La hija mayor del gran maestro, hermana mayor de Yeonbin, no era otra que Yubin. Ella era la chica más hermosa, y entre todos sus amigos la apodaban Kendo Noona, alguien tan dulce como sorprendentemente admirable. La hermana de su vecino le llevaba 5 años, pero de vez en cuando Yubin lo miraba y le sonreía, convirtiéndose en su ángel guardián y en su primer amor. Claro que llegó a tener el pensamiento pasajero de que tal vez él le gustaba, pero enseguida recordaba que probablemente ella solo lo veía como el amigo de su hermano menor, ya que había pasado bastante tiempo desde entonces, y su familia terminó mudándose a Seúl, así que no le quedó más remedio que despedirse de su primer amor y dejar todo atrás, cerrando así esos pequeños sueños. Continuó practicando kendo aunque no fue sencillo superar la nostalgia por su partida. Al enfrentarse a alguien con la espada no había tiempo para pensar en otra cosa, y ese estado era lo único que realmente disfrutaba. Con el paso del tiempo entró a la universidad, luego al ejército como todos los demás, y tras graduarse se sumergió en la dura vida laboral. Un día, mientras suspiraba en el parque, se dio cuenta de que todo aquello era en verdad muy difícil, hasta que recibió una llamada de su antiguo maestro, quien le contó que debía viajar al extranjero durante casi un año y que, mientras tanto, no podía dejar el dojo abandonado. Esperaba que su exalumno pudiera sacarlo de ese aprieto, sobre todo porque había estado pensando en él últimamente. Además, estaba nervioso por dejar a su hija sola, algo que lo tenía bastante preocupado, así que, si no andaba muy ocupado, le preguntó si podía ir a ayudarla durante ese tiempo, ya que ella también tenía muchas ganas de volver a verlo. Volviendo al presente, nuestro protagonista ya no estaba tan seguro de si habían pasado entre 10 y 12 años, pues aquel dojo de kendo seguía abierto, pero lo que más lo alegraba era que pronto podría volver a ver a su querida Noona, ya que el reencuentro estaba cada vez más cerca. Esa misma tarde, un par de chicos platicaban sobre a quién tendrían que ir a recoger. Uno de ellos mencionó que se trataba de su amigo Seok, alguien del vecindario desde que eran niños, que había regresado de repente, pues había escuchado que solo se quedaría 1 o 2 meses. La chica quiso saber si se refería al amigo de su oppa, ya que él llegaba solo, y entonces surgió la duda de dónde se hospedaría su compañero por el momento. Él comentó que sería en un hotel, así que ella supuso que le ofrecería a Seok quedarse en su pensión, bromeando entre risas que debía cuidar muy bien a su amigo. Eso lo hizo preocuparse, pues pensó que ella le estaba insinuando que quería acercarse a su amigo, y le recordó que ella había estado tranquila en su casa hasta que él le pidió que saliera deprisa, por lo que solo alcanzó a llevarse lo que traía puesto. Podía notar que él tenía calor, ya que estaban en pleno verano, y la chica se dio cuenta de que antes le había estado coqueteando y que tal vez aquello funcionara, así que, aunque tenían que ir por su amigo a la estación, todavía les quedaba algo de tiempo para orar antes de que llegara su compañero, algo ante lo cual el chico prefirió quedarse callado. Por eso empezaron a orar, entre uno que otro reclamo, pues al parecer eran novios en secreto, y él tenía sus dudas sobre si ella le sería fiel con alguno de sus inquilinos. Al final quedaron en que él seguiría ganando dinero para que ella pudiera tener una buena vida. Sus plegarias, sin embargo, fueron bastante breves, pues en cuanto el chico levantó la mirada, notó que Seok ya estaba parado frente a la camioneta, y este solo atinó a saludarlos deseándoles buenas tardes. Un poco más tarde, al llegar al pueblo, se detuvieron en un restaurante para comer, aunque todos ahí se mostraban algo apenados. Fue entonces cuando el amigo de Seok comenzó diciendo que hacía tiempo que no lo veía, y que notaba que se había
había convertido en todo un modelo, pues ahora solo tomaba agua embotellada, como si estuviera por grabar un dorama. Podía notar lo guapo y decidido que se había vuelto, aunque Seok ni siquiera entendía de qué estaba hablando. Su amigo bromeó diciendo que se conocían desde el día en que nacieron, y por eso le presentó a la chica que estaba junto a él, llamada Sukyung, como su novia. Ella solo asintió y le dijo que era un gusto conocerlo, aunque el amigo de Seok intentó bromear con que ni siquiera sabía cocinar y que estaba intentando asar la carne. En su mente, ella deseaba que se callara, pues de lo contrario se sentiría todavía más apenada. Así que Seok y su amigo decidieron celebrar con una copa. Más tarde, ellos se ofrecieron a llevar a Seok a algún lugar donde pudiera hospedarse, pero él estaba seguro de conocer bien todos los caminos de esa zona, y sobre todo porque sería peligroso que su amigo condujera a esas horas de la noche. Tampoco quería que se preocuparan por él, ya que aquel era el barrio donde habían crecido. Lo único que deseaba en ese momento era caminar solo por su antigua ciudad, así que su amigo terminó dejándolo ir, respetando su decisión de despejar la mente. Sukyung, por su parte, se despidió deseándole un buen viaje, y con eso ambos se marcharon sin decir nada más. Seok, mientras tanto, se preguntaba si acaso había bebido de más, pero enseguida recordó que eso era mentira, que en realidad no había tomado tanto. Después de todo, no era como si hubiera regresado a su pueblo natal solo para encontrarse con su primer amor platónico, pero lo primero que presenció fue una especie de espectáculo entre su amigo y su novia. Solo podía reprocharse lo tonto que había sido. Su amigo, que no era mejor que él ni en los estudios ni en el ejercicio, ya tenía una novia bastante alegre y un trabajo decente. Solo atinó a maldecirse en ese instante, comprobando la triste realidad de no tener pareja, algo que no podía evitar envidiar, pues no tenía con quien compartir su vida y solo anhelaba un momento de conexión. Estaba convencido de que él haría las cosas mucho mejor, hasta que de pronto se fue de lado, y el ruido llamó la atención de una chica que pasaba por ahí. Ella notó el ruido detrás de sí y, al voltear, vio a Seok tendido en el suelo. Se acercó para revisarlo y le apartó el cabello para verlo mejor. La chica se quedó sin palabras, pues lo reconoció de inmediato como Park Nam-seok, y no podía creer que en verdad fuera él. Se preguntaba qué estaría haciendo en un lugar así, o si acaso ya había fallecido. Cuando notó la llave que tenía a su lado, al recogerla, la reconoció de inmediato. Aún así, con bastante esfuerzo, tuvo que cargarlo durante todo el trayecto hasta la habitación donde se hospedaría, sin imaginar que pesara tanto. Al verlo profundamente dormido, no pudo evitar acercarse otra vez, pues hacía mucho que no lo veía, tanto que terminó apretándole la nariz sin poder contenerse, preguntándose por qué estaría en un sitio como ese. Suponiendo que él no podía escucharla, siguió molestándolo un poco para ver si despertaba, pero en ese instante, Seok, por puro impulso, la atrajo hacia sí y al sentir que tenía a alguien encima, se preguntó si acaso se trataba de una chica. Seok no pudo evitar abrazarla mientras murmuraba que él también quería vivir un bonito amor juvenil, y sin poder contenerse le dio un beso en la frente. Aquello hizo que ella saliera corriendo de ahí, tanto que, una vez afuera, tomando aire, se quedó bastante pensativa por lo ocurrido, mientras Seok permanecía tirado en el suelo. Ya a la mañana siguiente, le dolía bastante el cuello, y solo podía pensar que era por la postura en que había dormido. No sabía si se había golpeado la cara, pero le palpitaba la nariz. Al menos había logrado llegar a su habitación sin quedarse atascado entre los arrozales. Hacía tiempo que no perdía tanto la cabeza después de beber. Suponía que se sentía aliviado de haber vuelto a casa, y esperaba no haber dicho tonterías el día anterior, algo que le preocupaba porque no recordaba nada, pues tenía la memoria bastante confusa. No estaba seguro de si había visto a Sukyung afuera de su habitación, preocupada por él al verlo en tan mal estado, y era de esperarse que terminara tomándose una tacita de café, aunque Seok sabía que, por más solo que se sintiera, soñar así con la novia de su amigo no era nada bueno. Negó todo lo que estaba pensando, pues después de todo lo que había ocurrido primero, parecía como si él se estuviera burlando. No era su culpa haberlos encontrado en aquel lugar, y no quería verlo, sobre todo porque tenía que cargar con ese tipo de culpas. Solo pudo maldecirse una vez más en ese momento. Por eso entró a una tienda a comprar algo que lo hidratara, ya que quería tomarse un descanso, aunque de pronto un recuerdo de entre sus sueños le vino a la mente. Se preguntaba por qué tenía esa sensación tan real, como si de verdad lo tuviera entre las manos.
Fue entonces cuando, al voltear, notó que pasaba por ese mismo lugar una chica rubia bastante linda, algo que lo dejó completamente embobado. Incluso se preguntaba cómo era posible que una diosa estuviera ahí, o si acaso estaba soñando, sin saber si en realidad se trataba de alguien tan común como él. En eso soltó al aire un "qué hermosa es", y la chica se volteó preguntando qué había dicho, dejando a Seok bastante intrigado, pues no sabía si lo había dicho en voz alta o solo lo había pensado. Se disculpó de inmediato con ella, ya que lo había soltado sin darse cuenta, pero entonces la chica se acercó más para verlo mejor, lo cual lo dejó todavía más desconcertado. Fue en ese momento cuando ella pronunció su nombre, y él, al mirarla con más atención, la reconoció al instante, era Yubin Noona. Esto hizo que la rubia se alegrara de verlo, pues tenían bastante tiempo sin encontrarse. Notó lo mucho que había crecido, algo que lo apenó bastante al reencontrarse con ella. Mientras caminaban, se pusieron al corriente sobre cómo estaban todos por esos rumbos. Yubin comentó que le gustaría ver a toda su familia, y también quiso saber más de él y de cómo había estado. Él, un poco apenado, mencionó que había terminado la carrera y que hacía ejercicio. Ella quiso saber si de verdad seguía practicando kendo, consciente de que su padre le había hecho una petición difícil, y aún así le agradeció que hubiera aceptado ir. Seok, por su parte, sabía en el fondo que no estaba del todo listo para volver a encontrarse con su Noona. Al final terminaron yendo al dojo, donde ella le preguntó si aún recordaba todo aquel lugar. Para Seok, ese sitio estaba lleno de recuerdos, y ahora estaba de vuelta junto a su Noona. En eso, Yubin recordó que tenía un pendiente y se le había olvidado por estar acompañándolo, aunque le dijo que no importaba si no iba con ella, pues había alguien esperándolo en el dojo y esperaba que entrara pronto. Seok se preguntaba quién podría ser esa persona, hasta que recordó a alguien a quien todavía no había visto. Mientras subía las escaleras, escuchó el ruido de alguien entrenando adentro, y una vez que entró, llamó a Yeonbin, esperando que su amigo lo reconociera. Se presentó como Seok, notó que había seguido practicando kendo, y comentó que, a pesar del tiempo transcurrido, podía reconocerlo con solo mirarlo, preguntándole en broma qué había hecho para no crecer tanto. Pero al pedirle que le diera la mano, como en los viejos tiempos, se dio cuenta de que detrás del uniforme había una chica hermosa, algo que lo dejó completamente sin palabras, pues jamás esperó encontrarse con una mujer ahí. Se formó un silencio bastante incómodo, hasta que Seok tomó la palabra y le preguntó quién era, disculpándose porque pensó que se trataba de alguien conocido. No había logrado distinguirla por la máscara. Le preguntó si conocía a Yeonbin, describiéndolo como un chico de complexión pequeña y voz algo afeminada, pues había escuchado que estaba en el dojo y no sabía si tal vez se encontraba en el baño. La chica solo negó haber visto a alguien así, y de inmediato le señaló que, al entrar al dojo, primero debía saludar a la bandera, y que también era de buena educación buscar primero al director para saludarlo. No podía creer que hubiera entrado gritando de esa forma en busca de su amigo, como si solo hubiera ido por eso. Seok se disculpó, pues no lo había pensado, pero para ella la disculpa no bastaba, así que le pidió que fuera a cambiarse para pelear. Él no tenía esa intención al llegar, pero ella insistió gritándole que se cambiara. Al cabo de un rato, Seok sintió que aquello no pintaba nada bien, pues de repente aquella chica quería un enfrentamiento sin razón aparente. Además, si se sentaba justo debajo de la bandera, eso significaba que era la maestra, y era la primera vez que veía a una instructora tan joven. Lo que no entendía era por qué estaba tan molesta con él, tanto que le gritó que se pusiera la máscara de una buena vez. Mientras se saludaban antes del combate, Seok pensó que ya se había enfrentado a muchas personas, hombres y mujeres por igual, pero que esa sería la primera vez que peleara contra una maestra. Sin embargo, en cuanto comenzó el combate, lo que Seok jamás imaginó fue que una maestra como ella hiciera un movimiento tan veloz. Nunca esperó un ataque tan directo, tanto que se escuchó un golpe bastante fuerte. Mientras tanto, la parejita del inicio seguía en plena ceremonia, orando incluso por un perrito callejero que habían visto. Cuando por fin terminaron, antes de continuar con las plegarias, el chico le pidió a Sukyung que esperara un momento, con la esperanza de tomar un descanso. Ella pensaba que dejaría todo a medias, pero para él ya llevaban demasiado tiempo en aquella especie de misa, al punto de sentir que estaba por desvanecerse. Fue entonces cuando la pelirroja preguntó por Seok, intrigada por saber qué estaría haciendo en ese momento. Esto hizo que su novio sintiera que había sido un tanto atrevido de su parte mencionarlo así, aunque en realidad ella solo quería saber si ya se había encontrado con Yeonbin. Su novio sabía que Seok iría esa tarde al dojo, así que seguramente ya se habrían visto. Sukyung sabía que Yeonbin siempre hablaba de Seok, y eso le daba mucha curiosidad, sobre todo porque en persona se veía
veía realmente increíble. Esto puso celoso a su novio, tanto que terminó dándole la razón a Sukyung, molesto. Ella quiso saber si en verdad se había puesto celoso, pues para ella era normal que así fuera, ya que era su novia, o si más bien le estaba insinuando que no le importaba, porque de ser así, le daría una lección. Mientras tanto, la chica del dojo se había metido a los vestidores a cambiarse, sintiéndose mucho mejor después de lo ocurrido, aunque soltó un tonto al aire. Por su parte, Seok comenzaba a despertar, sin saber muy bien si se había desmayado, jamás imaginó que no sería capaz de reaccionar después de tomarse un respiro en ese deporte, pues nunca había visto a alguien tan rápido. En eso notó que la chica salía de los vestidores ya con ropa casual, y que no le dirigía la palabra, intentó pedirle un minuto, pero al ver que las piernas todavía no le respondían bien, se derrumbó frente a ella, cayéndole encima por accidente. Él se disculpó de inmediato por el error, y se notaba que ambos estaban bastante sonrojados por aquella situación tan fuera de lo común. Fue entonces cuando ella le pidió que se hiciera a un lado, llamándolo Doltán, un apodo que de inmediato le trajo a la mente el sobrenombre que su amigo le había inventado por parecerle una piedra. No podía creer que quien tenía enfrente fuera Yeonbin, incluso le preguntó si siempre había sido una chica, pero ella lo apartó de inmediato. A pesar de que él maldijo la situación, solo atinó a disculparse por el pequeño accidente, mientras ella comentaba que hacía tiempo que no lo veía y que ahora se había vuelto patético, preguntándose cómo se suponía que se hiciera cargo del dojo junto con alguien como él. Seok quiso saber qué acababa de decir, pues jamás esperó que Yeonbin fuera la nueva maestra del lugar. Esa noche, en casa de Yeonbin, mientras se daba un baño, ella se quedó pensando en todos los percances que había tenido últimamente con Seok desde que lo había vuelto a ver, y solo pudo concluir que era un pervertido. Mientras tanto, Yubin caminaba junto a Seok y le contó que había dejado de practicar kendo porque poco a poco sintió que su cuerpo ya no aguantaba ese ritmo, y que había encontrado nuevas aptitudes en la universidad. Ahora era independiente y se dedicaba a otras cosas. Seok lo comprendió, pues sabía que su noona, a quien siempre había tenido presente, siempre estaba empuñando su sinai. Aún así, quiso saber si no le entristecía haberlo dejado. Yubin no estaba segura, tal vez un poco, sobre todo porque había practicado durante mucho tiempo, pero se sentía muy contenta de que él hubiera ido, y le agradeció por hacer que el dojo de su familia siguiera funcionando. Se sentía más tranquila al saber que dejaba esos asuntos en sus manos, esperando que la disculpara, y le deseó buena suerte tanto cuidando el dojo como a Yeonbin, a lo que él simplemente asintió. A partir del día siguiente, Seok se convirtió en el maestro del dojo Mujin Kendo Kwan, y aunque pensó que las finanzas del lugar no serían tan buenas, jamás imaginó que estarían tan mal. La cuenta destinada a los gastos operativos estaba vacía, sin ni siquiera lo suficiente para cubrir el alquiler mensual, y para colmo resultaba sospechoso que no hubiera un solo alumno inscrito oficialmente. Fue entonces cuando Yeonbin comentó que todos habían renunciado la semana anterior, pues aquel dojo tenía una reputación que dependía únicamente de su padre. Sin él ahí, no había motivo para que la gente fuera. Seok preguntó entonces qué debían hacer, ya que sin esa reputación no veía cómo seguir adelante, y Yeonbin le habló de una competencia que se celebraría en un mes. Si él participaba en la división general y lograba un buen resultado, la gente regresaría. Al escuchar el plan de Yeonbin, Seok recobró de golpe todas sus esperanzas, consciente de que si no reaccionaba, nada mejoraría. Si no hacía algo pronto, terminaría en la calle el mes siguiente. Por eso fue al centro comercial a reclutar nuevos miembros para el dojo, ofreciendo incluso una clase gratuita con equipo incluido para la primera sesión, insistiendo en que todo era sin costo para quien estuviera interesado. Sin embargo, ni siquiera eso resultó sencillo, pues los jóvenes se habían ido más allá de las montañas hacia las nuevas ciudades, y los que quedaban ya eran mayores. No estaba seguro de que alguien quisiera aprender kendo con calma en un pueblo tan moribundo. Aún así, al recordar la buena estrella de su noona Yubin, decidió no rendirse, sintiendo que ella lo observaba. Siguió repartiendo folletos por todo el pueblo, esperando que alguien le prestara atención, dispuesto a hacer cuanto estuviera en sus manos. Sin embargo, después de una semana entera, no había conseguido ni una sola inscripción. No hubo respuesta ni promocionándolo en línea ni repartiendo volantes a cuanta persona se cruzara, y ya se sentía bastante desanimado, preguntándose si Yeonbin tenía razón o si de verdad era la única salida.
Fue en eso cuando se topó con ella, que parecía estar tomando aire y agua para recuperar el aliento. Seok iba a entrar, pero se detuvo un instante, pues no pudo evitar notar lo linda que se veía Yeonbin, aunque ella solo se quejaba de lo sudada que estaba. Seok se preguntaba por qué actuaba con tan poco cuidado estando sola, y qué pasaría si alguien más anduviera cerca, pero de inmediato se quedó pensando en sí mismo, sin entender por qué la estaba espiando de esa manera. No le importaba tratarse de otra mujer cualquiera, pero se trataba de Yeonbin, y se convencía de que todo era culpa del calor, pues no había forma de que la viera como una mujer. Su estado era tan malo que hasta parecía estar alucinando. En eso, una chica que subía las escaleras quiso preguntarle algo, y Seok, todavía convencido de que seguía alucinando, escuchó que ella quería saber si ese era el dojo Mujin. Al confirmárselo, ella explicó que se había perdido y que sentía un gran alivio de dar con el lugar correcto, pues había ido ahí después de ver el volante que le entregaron, con la intención de tomar una clase de prueba gratuita. Poco después, la chica se presentó como Ayeon, quien daba clases particulares de piano en el pueblo. Contó que últimamente sentía que le faltaba ejercicio y que había visto el volante por casualidad. Seok le preguntó si era nueva en el kendo, y como ella quería probar esa disciplina, él se ofreció a enseñarle lo básico ese mismo día. Le mostró la espada de bambú que se usa en el kendo y le preguntó si podía sostenerla. Una vez que ella la tomó, no estaba segura de si su agarre era correcto, así que Seok le indicó que no era necesario pegarla tanto al cuerpo, sino alinearla con la punta de la nariz y que los movimientos debían ser suaves. Cuando por fin adoptó la postura correcta, Seok pensó que no era precisamente una atleta nata, pero de cualquier forma tenía que hacerse cargo de ella. Al preguntarle de nuevo si era su primera vez, o si había aprendido esa postura en otro lado, o si ya había practicado kendo antes, ella, algo nerviosa, admitió que en verdad era nueva en esto. Seok pensó que tal vez era un poco torpe para el deporte, pero que con las palabras adecuadas podría animarse, y como parecía ser alguien a quien le importaba mucho la apariencia, le sugirió sostener la espada con más firmeza, pensando que ese sería el mejor gancho para atraer nuevos estudiantes y no dejarla ir. Así que decidieron comenzar con un pequeño combate de práctica, pero ella, al hacer el movimiento de ataque con demasiada rapidez y fuerza, resbaló en el piso liso y estuvo a punto de caer de espaldas. Por fortuna, Seok logró sostenerla entre sus brazos justo a tiempo. Al preguntarle si estaba bien, ella, algo nerviosa, solo atinó a asentir, mientras Seok se daba cuenta de que, si presionaba demasiado sobre sus hombros, perdería el equilibrio. Fue entonces cuando Yeonbin les gritó preguntando qué hacían y que se levantaran de una vez, así que Seok solo pudo disculparse por su descuido. Ayeon supuso que el piso estaba demasiado resbaladizo, quizás por las medias que llevaba puestas, así que decidió quitárselas, y mientras lo hacía le preguntó a Seok si con eso dejaría de resbalarse, llamándolo maestro. Él solo asintió, un poco apenado, hasta que Yeonbin aclaró que él no era el maestro, sino que la maestra era ella. Ayeon estuvo de acuerdo. Poco después, mientras Ayeon entrenaba con la espada, Seok la observaba con más atención, y en un momento la vio soltar por error la espada de práctica, pensando únicamente en lo bonita que se veía ahí. Ayeon se disculpó por el error, pero Seok le dijo que no había problema, notando de paso que la ropa que llevaba no era la más adecuada para hacer ejercicio. Esa tarde, la chica volvió a disculparse con Seok porque no esperaba perder el tren, aunque a él no le molestaba nada llevarla. Su auto era algo viejo y el aire acondicionado no funcionaba, y aunque a ella le daba algo de calor, disfrutaba la sensación de aire fresco tras haber sudado tanto. Incluso le recomendó a Seok que bajara su ventana también, algo que él no podía hacer porque la del lado del conductor estaba descompuesta. Aún así, aguantó el calor en silencio, mientras ella comenzaba a abanicarlo con una hoja que encontró, esperando que se sintiera mejor. Seok, algo nervioso, le dijo que no era necesario que hiciera eso, pero para Ayeon era lo mínimo, ya que él estaba conduciendo por ella, y se sentiría mal si no lo compensaba de alguna forma. Seok pensó que, después de todo, un viaje de ida y vuelta de 1 hora no sonaba tan mal, sobre todo porque no quería que ella se preocupara de más. Con solo tener la compañía de una chica tan linda como ella, ya era suficiente. Ella se quedó callada al escucharlo, y Seok, notando el peso de sus propias palabras, se apresuró a aclarar que se refería a ella como estudiante. De pronto todo quedó en silencio, y al voltear a verla, notó que ella miraba por la ventana, ignorándolo por completo. Supuso que quizás era por su comentario, sin entender bien por qué había dicho algo así. El ambiente, sin embargo, seguía siendo bastante agradable, y él temía perder a otra estudiante por haber hablado de más. Cuando por fin llegaron a donde ella vivía,
Ayeon dudó un momento antes de preguntarle a Seok si quería pasar un rato a su casa, lo cual lo dejó bastante desconcertado. Lo que él no sabía era que, momentos antes, ella había estado disfrutando en silencio del paisaje. Una vez dentro del departamento, al intentar encender las luces, Seok preguntó si era esa la que no encendía, y ella asintió. Movido por la curiosidad, no pudo evitar fijarse en todo lo que había alrededor, incluido el aroma dulce del lugar, pues hacía mucho que no entraba a la habitación de una chica. Ayeon mencionó que el piano era suyo, que lo había conseguido para practicar, pero que por el ruido ahora solo acumulaba polvo. Seok recordó entonces que ella era profesora de piano. Ella salió a buscar unos focos de repuesto, pidiéndole que descansara un momento mientras tanto, y el chico no entendía por qué su corazón latía con tanta fuerza, sin poder calmarse en lo absoluto. Se preguntaba por qué su corazón latía tan rápido, al punto de no poder tranquilizarse, sin entender qué le pasaba. Después de todo, era natural ponerse nervioso al ser invitado a casa de una chica que vivía sola. Trataba de relajarse, pensando que tal vez ella solo necesitaba ayuda y que no debía preocuparse por cosas tan triviales, que bastaba con actuar con naturalidad, sobre todo porque sentía que estaba pensando de más. Al igual que en el auto, no debía cometer otro error parecido, tenía que controlar sus pensamientos y su frustración, pues no podía arriesgar el futuro del dojo. Y en eso, terminó de colocar el foco nuevo. Ayeon notó que la nueva luz brillaba bastante, pero como Seok la estaba mirando demasiado de cerca, terminó tropezando con la silla. Para su mala fortuna, cuando ella intentó detenerlo, ambos quedaron en una situación bastante incómoda. Aquello, lejos de asustarla o molestarla, pareció impresionarla de una forma inesperada. Para colmo de males, en ese instante el cáliz que llevaba en la mochila comenzó a brillar aún más, algo que espantó por completo a Seok, así que solo atinó a disculparse y quiso marcharse en el acto. Ella quiso saber por qué, y le ofreció un vaso de agua antes de irse, pero él insistió en que no era necesario, pues de no salir pronto lo agarraría el tráfico. Sin embargo, no dejaba de pensar en lo terrible de la situación, pues acababa de ver brillar el cáliz justo frente a Ayeon y se sentía perdido. Fue entonces cuando ella lo detuvo con firmeza y lo hizo acostarse de nuevo, dejándolo confundido, preguntándose por qué hacía todo eso. Ayeon le explicó que era por lo de antes, que lo sentía, pero que había notado que estaba a punto de irse. Esto dejó a Seok todavía más desconcertado, así que ella comenzó a contarle lo que había pasado. Días atrás había visto por casualidad a su maestro repartiendo aquel volante, y quiso volver a verlo. Por eso había escogido un vestido bonito y había ido al dojo con la esperanza de recibir sus halagos, pues recordaba lo dulce que había sido con ella. Había sido un día muy especial después de mucho tiempo, y por eso esperaba que se quedara un rato más. Ante esto, Seok comenzó a prepararlo todo para una nueva ceremonia, y cuando la chica lo miró desconcertada, lo apuró a que hiciera lo que tuviera que hacer. Seok se preguntaba por qué no lo había pensado antes. Ayeon también era maestra, así que quizás, si lograba que tuviera una revelación divina, ella misma podría llevar a sus estudiantes al dojo. Al terminar los preparativos, sin previo aviso comenzó a entonar sus alabanzas sin decir nada más, pensando que aquello era una locura. Se sentía lleno de energía, mientras notaba a Ayeon algo nerviosa, aunque enseguida se concentró en la ceremonia. De pronto, Seok recuperó el control de su mente, consciente de que para alcanzar una revelación divina debía orar con calma, así que puso todo su empeño en lograrlo, y en cuanto pudo percibir los pecados de la chica, no dudó en enfrentarlos para liberar su alma, valiéndose del agua bendita que llevaba consigo. Le alegró haber podido aligerar, al menos un poco, la carga de Ayeon, aunque él mismo no lograba encontrar la paz con una ceremonia tan sencilla. Ella notó su expresión y decidió guiarlo, retomando las oraciones una vez más. Seok la veía como a una persona completamente distinta, alguien con quien probablemente le costaría tiempo llevarse bien, pues jamás imaginó que fuera tan decidida. Gracias a su ayuda, ambos lograron alcanzar cierta paz mental, tanto que Ayeon confesó sentirse más feliz que nunca, sensación que Seok compartía sin haberla esperado. Sentía que, de alguna manera, aquello había sido un éxito, pues había conseguido una revelación divina, y con eso bastaba para asegurar más miembros. Al día siguiente, en el dojo, vemos a Seok dándole mantenimiento al lugar, pero al mirar el reloj notó que ya era bastante tarde, así que continuó entrenando junto a Yeonbin. Al terminar, fue al vestidor preguntándose si aquella chica volvería pronto, pero pasó una semana entera sin que Ayeon diera señales de vida. Seok se preguntaba qué había salido mal, si había hecho algo indebido, ya que no recordaba haber cometido ningún error, pues al final ambos habían compartido una experiencia espiritual. Se preguntaba incluso si solo lo habían usado, siendo ella alguien tan pura e inocente.
Fue entonces cuando Jeonbin le dijo, en broma, que se le iban a caer los ojos de tanto mirar el teléfono, y que si Ayeon no se había comunicado, era porque no quería regresar. Seok quiso saber qué pasaría si simplemente estaba ocupada y no podía leer sus mensajes. Aún así, siguió revisando el celular, queriendo creer que estaba ocupada. Jeonbin le preguntó si había pasado algo cuando la llevó a su casa, y él, nervioso, lo negó de inmediato. Ella le recomendó no ponerse triste, pues si Ayeon no regresaba, siempre podría encontrar nuevos miembros, y trató de animarlo con todo lo que pudo, así que Seok solo asintió, reconociendo que Ayeon lo ponía muy nervioso, pero que todo estaría bien. Después, Jeonbin lo invitó a cenar a su casa, ya que su mamá había preparado su sopa de frijoles favorita, pero Seok tuvo que rechazar la invitación porque debía mudar su equipaje. Ella quiso saber a qué se refería, y Seok le explicó que había encontrado un pequeño cuarto cerca del dojo, cuyo alquiler mensual resultaba parecido al de una estancia larga en un hotel barato. Ese mismo día se apresuró a llevar sus cosas al nuevo lugar. Aunque estaba agotado, pues el edificio no tenía elevador, se preguntaba por qué era tan caro. Antes de eso, Jeonbin se había disculpado con él, ya que pensaba llevarle los platos de sopa hasta donde estuviera, y le preguntó si podía visitarlo en su nuevo cuarto. Esto puso nervioso a Seok, quien sintió que lo primero era darse un baño. Mientras estaba en la ducha, pensaba en que veía a Jeonbin todos los días, pero le incomodaba la idea de que fuera a su cuarto. Aunque fuera su amiga de la infancia, seguía siendo una chica, y él, después de todo, también era un chico. Si ella decía que iría a visitarlo a un lugar donde vivía solo, se preguntaba por qué parecía no darse cuenta de que ambos ya habían crecido. No quería que lo viera de otra manera, pero tampoco sabía qué hacer al respecto. En eso sonó el timbre, algo que no esperaba tan pronto, así que le pidió que esperara un minuto afuera, pero al asomarse por la rendija de la puerta, se llevó la sorpresa de que no era Jeonbin, sino Yubin Noona, quien lo saludó sin más rodeos. Seok se quedó bastante sorprendido de verla ahí, mientras Yubin, algo apenada, bromeó diciendo que su cuerpo se veía mejor que antes. Fue entonces cuando Seok se dio cuenta de que solo llevaba puesta una toalla, así que cerró la puerta de golpe, dejando a Yubin todavía más confundida. Esto lo llevó a disculparse por sus modales, admitiendo que los nervios lo habían hecho abrir la puerta sin pensarlo. Esperaba que todo saliera bien. Ella, por su parte, se disculpó por haber llegado sin avisar, y Seok quiso saber cómo había dado con el lugar, a lo que Yubin respondió que lo había sabido por su hermana, con quien pensaba ir. Aunque parecía que a Jeonbin le había surgido un asunto importante, Yubin no pudo evitar fijarse en todas las cajas regadas por el lugar. Sin dudarlo, le preguntó a Seok si ya había limpiado, y como él lo negó, ella empezó a pasar la aspiradora de inmediato. Seok le pidió que tomara asiento, que él se encargaría después, pero ella lo regañó diciéndole que, al mudarse, lo primero que debía hacer era limpiar, y que cómo se le ocurría bañarse antes. Le insistió en que no debía posponer las cosas ni parecer tan flojo, y que mejor la ayudara para terminar pronto, organizarlo todo y poder comer juntos después, incluso ofreciéndose a prepararle algo delicioso después de tanto tiempo. Seok comprendía bien la situación. A pesar de ser alguien estricta y hasta intimidante dentro del dojo, en el camino a casa siempre había sido muy dulce y se daba cuenta de que Yubin no había cambiado en nada, lo cual lo hacía sentirse tranquilo. Sin embargo, aunque habían pasado varios años, notaba algo distinto en la Yubin Noona con la que se había reencontrado. Le parecía que se había vuelto todavía más hermosa, como si fuera una persona diferente, su rostro, su forma de ser, incluso lo mucho que había madurado. Pensó que él también había cambiado bastante desde que se fue, que había crecido y que su cuerpo se veía mejor, y se preguntó, con cierta inquietud, si tenía pareja y si ella se sentiría decepcionada. Deseaba saber qué pensaría Yubin de él. Justo en ese momento, para su mala suerte, se le cayeron los audífonos debajo de uno de los muebles. Se lo comentó a Yubin, sabiendo que le costaría bastante sacarlos de un espacio tan estrecho. Así que su noona se agachó ella misma, pensando que, al tener las manos pequeñas, podría alcanzarlos con facilidad. Aquello dejó impresionado a Seok, aunque ella se mostraba algo incómoda por el polvo acumulado ahí abajo, prometiendo limpiarlo después con un trapo. Seok le dijo que lo sacara más tarde, pero ella insistió, pues sentía que ya casi los alcanzaba, e incluso mencionó que ya los había rozado con la mano. Seok, mientras tanto, no podía dejar de notar el enorme potencial que tenía aquella chica. Aunque se sentía algo apenado, pensó que lo mejor era
era mantener la calma hasta que por fin la chica logró sacar los audífonos, pues de haber estado un poco más adentro, jamás los habría recuperado. Sin embargo, en su descuido no notó que detrás de ella estuviera Seok, algo que la dejó sorprendida. El chico se preocupó de inmediato, y en eso el cáliz dentro de su estuche comenzó a brillar, lo que hizo que Yubin se preguntara qué estaba pasando. Él iba a disculparse, pues jamás imaginó que algo así ocurriría, pero ella simplemente sonrió y, sin previo aviso, lo abrazó, queriendo saber cuánto tiempo había pasado desde desde el día en que se mudó a Seúl. Cuando lo había abrazado esperando que la recordara, ahora que se habían reencontrado, quería repetir ese mismo gesto. Esto avergonzó bastante a Seok, y ella le preguntó si no tenía hambre, pensando que tal vez comer algo mejoraría el ambiente, así que él prefirió no mencionar nada más sobre lo ocurrido. Un poco más tarde, ella le comentó que había guardado su comida favorita en el refrigerador, esperando que se alimentara bien, y le recordó que ventilara seguido para evitar el moho, que sacara la basura sin dejar que se acumulara, y que volvería otro día, pidiéndole que se cuidara mientras tanto. Con eso, Seok se despidió de nuevo, y mientras la veía alejarse, no pudo evitar sentirse apenado otra vez. Cerró la puerta de su cuarto, aunque seguía dándole vueltas a aquel pequeño incidente. Estaba seguro de que su querida Noona lo había notado, pues era imposible pasarlo por alto. Aún así, ella había actuado como si nada hubiera sucedido, con esa amabilidad tan suya, pero también con un trato claramente fraternal, dejando en claro que solo lo veía como a un hermano menor, algo que a él no terminaba de sentarle bien. Por su parte, Yubin sentía las piernas flojas y tuvo que tomarse un momento para descansar, incapaz de sacarse de la cabeza aquel pequeño accidente, sintiéndose bastante apenada. A la mañana siguiente, Seok pensó que, como en cualquier dojo con tantos años encima, el equipo de kendo abandonado se acumulaba en una esquina, sin que nadie se atreviera a tirarlo por si algún día su dueño regresaba por él. Ni él mismo entendía por qué guardaba esas cosas sin motivo, y ya empezaba a parecerle una mala idea, hasta que, entre tantos objetos, encontró una red para atrapar insectos. No entendía qué hacía ahí, hasta que le vino un recuerdo de la infancia, el día que salieron a cazar bichos y, al intentar alcanzar uno, la rama de la que se sostenía se rompió, haciéndolo caer por la colina, aunque Yeonbin logró sujetarlo justo a tiempo con esa misma red, pidiéndole que se agarrara fuerte y no se soltara. Seok pensó que, gracias a ese objeto y a esa persona, seguía con vida, aunque nunca imaginó que se tratara de una chica. En eso, Yeonbin apareció a su lado y lo tomó por sorpresa. Al ver la red en sus manos, quiso saber de dónde la había sacado, y Seok le explicó que la había encontrado mientras ordenaba. Ella no esperaba verla ahí, así que le dio un pequeño golpe, recordando que solía jugar mucho con eso de niña. Seok se preguntaba por qué reaccionaban de forma tan distinta al verla, aunque Yeonbin pensó que lo mejor era seguir usándola. Seok sentía que tener a una amiga con quien compartía tantos recuerdos era realmente agradable, así que, al preguntarle si ya había comido y escuchar que no, propuso ir al centro a invitarle algo. Fueron entonces al corazón del pueblo, y para Seok todo parecía seguir exactamente igual, como si nada hubiera cambiado desde que se marchó, pues solían ir mucho ahí a jugar, en un sitio siempre lleno de gente y de cosas por todos lados. Yeonbin quiso ir ahí precisamente a comer, ya que a él le traía muchos recuerdos, aunque no sabía si ella pensaba lo mismo, pues para la chica era un lugar al que solía ir con frecuencia. Fue entonces cuando Seok la apartó justo a tiempo de unos niños que casi la atropellan con un patín. Pensando que deberían tener más cuidado, ella se sintió algo apenada por lo repentino del gesto. Seok pensó que ya había pagado con creces las deudas del pasado, y al preguntarle si estaba bien, ella asintió agradeciéndole, dejándolo un poco confundido. Fue entonces cuando escucharon una voz, y al voltear, se encontraron, sin esperarlo, con Ayeon frente a ellos. Se hizo un silencio incómodo, hasta que Seok preguntó si de verdad era ella. Ayeon se disculpó por su falta de modales al llamarlo profesor en lugar de maestro, y comentó que no esperaba encontrárselo justo ahí. Seok lo entendió sin problema. Cuando ella preguntó si estaban en una cita, él lo negó de inmediato, aclarando que solo habían salido a comer juntos, lo que hizo que ella se sonrojara. Entonces preguntó si podía hablar con su maestro a solas un momento, y Seok se quedó callado. Yeonbin sintió que lo mejor era darles espacio, así que le dijo que lo vería después en el dojo y que no se preocupara por ella. Mientras se alejaba sin decir nada más, Seok pensó que no se veía nada contenta, aunque no sabía si solo eran ideas suyas. Ayeon volvió a llamar su atención, y Seok, pensando que desde aquel día no había vuelto al dojo ni había respondido sus llamadas, se preguntaba qué la había hecho aparecer así de repente.
Al ver un letrero de clases de música, quiso saber si trabajaba ahí, y ella asintió, invitándolo a subir a conocer el lugar. Seok dudó un momento, pero ella le explicó que solo daba clases por las mañanas, así que en ese momento no habría nadie, y que de cualquier forma iba camino a casa, por lo que podían aprovechar para hablar. Esto lo puso algo nervioso, pero decidió seguirla, mientras Yeon-bin, al verlo entrar al edificio, solo suspiró ante lo que estaba pasando. Ya adentro, a Yoon le mostró la sala donde daba sus clases, era pequeña pero muy limpia, y el equipo se veía de buena calidad. Seok, que no sabía mucho de pianos, notó que aquel se veía bastante lujoso. Ella le preguntó si quería sentarse a probarlo, y él aceptó, pensando que tal vez los papeles se habían invertido. A Yoon, con amabilidad, comenzó a explicarle cómo colocar los dedos de forma natural para tocar correctamente, aunque no pudo evitar sonrojarse al recordar la mano de su maestro, pensó que se vería bien tocando el teclado, y en efecto, le quedaba perfecto. Seok, algo sonrojado también, quiso saber qué era lo que tenía que decirle, y a Yoon, aunque se quedó en silencio un momento, sabía que no debía preguntarlo, pero terminó soltando si acaso su maestro estaba saliendo con alguien. Seok pensó que tal vez se refería a Yeon-bin, y que quizás estaba malinterpretando la situación, así que le explicó que solo eran amigos desde la infancia, lo cual la tranquilizó bastante. Seok quiso saber si eso era todo lo que quería preguntarle, pero ella no estaba del todo segura, admitió que se había encontrado con su maestro en la calle y que, sin pensarlo, se lo había llevado consigo. Si era sincera, ni siquiera ahora sabía bien qué decirle. Para Seok sabe que desde aquel día no había podido contactarla, convencido de que no volvería a verla, aunque a Yoon confesó que en realidad no había tenido el valor de escribirle. Se disculpó, diciendo que había estado confundida esos días, recordando aún el tiempo que pasaron juntos, fue la primera vez que sintió algo así al abrazar a alguien, y jamás esperó vivir una revelación divina junto a su maestro. En ese momento admitió sentirse avergonzada, sin saber ni qué estaba diciendo. Seok se preguntaba si acaso no lo había contactado por pena de verlo, o si estaba decepcionada de él, aunque no creía que fuera eso, supuso que se trataba de un motivo más inocente. Pero en ese instante sintió una corazonada, y sin pensarlo demasiado, le dio un pequeño beso en la mejilla. Mientras tanto, Yeon-bin esperaba en la entrada del edificio, pero tras dudarlo un momento, decidió subir las escaleras. Arriba, a Yoon y Seok compartían un momento bastante tranquilo. Ella se sentía apenada, notando su aroma agradable, pues hacía tiempo que no vivía algo parecido a esa cercanía. Pensó que, si a Yoon seguía sintiendo lo mismo por él, tal vez podrían tener una buena conexión y que quizás lograría enamorarla, aunque él mismo se sentía algo confundido. Por eso le dijo lo linda que se veía, comentando que, al verla tan animada, le costaba apartar la mirada, y que no podía dejar de sentir esa conexión que los unía, algo que no se borraba de su mente. Había esperado que regresara al dojo. Ella pensó que estaba decepcionado por haberle mostrado un lado un poco torpe de sí misma, pero para él solo la veía como alguien encantadora, incapaz de sacársela de la cabeza desde que la conoció. De no estar el dojo en bancarrota, pensaba que quizás ese acercamiento nunca habría ocurrido, mientras la chica se preguntaba si el brillo que salía del estuche del cáliz era acaso obra suya, tal como aquella otra vez. Seok, por su parte, sentía que todo marchaba demasiado bien, pues ella no había negado nada, y sus pensamientos iban a 1000 por hora. Sintió entonces que lo mejor era seguir con los preparativos para la ceremonia. De alguna manera, por un instante se imaginó que a Yoon era Yubin, algo que lo dejó completamente pasmado, hasta que recordó que en realidad estaba con Ayeon, y pensó que quizás aquello era justo lo que había estado esperando desde la vez anterior. Aún así, debía concentrarse, no podía cometer ningún error estando con ella, pues hacía tiempo que no se le presentaba una oportunidad así, y no pensaba dejarla escapar. Fue entonces cuando comenzó con una técnica de relajación. De pronto, ella sintió que no podía continuar. Seok pensó que temía que alguien los encontrara, pero en realidad se trataba de otra cosa. Ese era su lugar de trabajo, y le resultaba difícil estar ahí en esas circunstancias. Seok pensó que tal vez se sentía culpable, pero decidió que lo mejor era seguir adelante con la ceremonia, sin importarle demasiado lo demás. Solo quería compartir con ella un momento de paz mental. Aún así, sabía que ella sentía algo parecido, y que si lo tomaba por alguien indebido,
podría desquitarse cuando él regresara al dojo, aunque ella solo lograba sentirse muy apenada. Afuera, en el pasillo, Jeon-bin trataba de escuchar algo tras la puerta sin éxito, pues los había visto entrar. Se preguntaba qué hacía ahí, ya que le había dicho que se iría primero, y ahora parecía estar siguiéndolos. Aún creyendo que no harían nada indebido dentro, sentía que estaba a punto de volverse loca. Aunque ya se disponía a irse, no pudo evitar recordar el momento en que los vio juntos en el dojo, pensando que, si en verdad se estaban acercando tanto, poco podría hacer ella para impedirlo. Mientras Seok comía un pan que había llevado consigo, Ayeon pensaba en que aquel era el lugar donde se mostraba como una profesora seria y dedicada, mantenía ese comportamiento casi devoto cuando estaba a solas, pero temía que, si alguien lo sorprendía, se llevaría una decepción de ella. Se preguntaba por qué sentía tanta culpa, aunque en el fondo su instinto le insistía en que todo estaba bien. En eso, otra maestra le preguntó si todo marchaba en orden, queriendo saber qué hacía ahí. Ayeon la reconoció de inmediato como la profesora Won. Seok, por su parte, temió que los hubieran descubierto, sintiéndose perdido, mientras la profesora Won le preguntaba a Ayeon por qué seguía ahí, pensando que ya se había ido a casa. Ayeon mintió diciendo que quería seguir practicando, y Seok pensó que, gracias a que ella estaba justo enfrente, lo cubría lo suficiente como para que la profesora no lo notara. Ayeon, para desviar la atención, le preguntó a Won por qué no se había ido ya, y esta explicó que había olvidado el teléfono ahí, bromeando sobre que ya se le olvidaban las cosas por la edad. A Ayeon no le pareció gran problema, aunque Seok sintió que casi le daba un infarto, pues no esperaba que nadie apareciera, y no podía dejar de notar el gran potencial que tiene la chica. Ayeon entonces le preguntó a Won si no habría dejado el teléfono en otro salón. Won se disculpó por la molestia y le deseó que siguiera practicando bien, suponiendo que quizás había dejado el celular debajo del escritorio. Aún así, Ayeon le susurró a Seok qué es lo que estaba tramando, pues Won seguía ahí. Él le pidió que disimulara tocando el piano, algo que la desconcertó, pero para él era lo más natural, ya que ella misma había dicho que seguiría practicando, y si no lo hacía, levantaría sospechas. Así que Ayeon no tuvo más remedio que comenzar a tocar en ese instante. Fue entonces cuando Won le preguntó si no tenía una junta de trabajo ese día, algo que la chica negó de inmediato, aunque a Won le pareció extraño, pues había visto a alguien parado frente a la puerta de la academia, y pensó que tal vez esperaba reunirse con ella, aunque esa persona simplemente se había marchado. Por eso se disculpó con Ayeon, pensando que quizás ella sabría de quién se trataba, aunque para Ayeon aquello resultaba incómodo y vergonzoso, sin entender bien por qué su instinto reaccionaba de esa manera. En eso escuchó que Won ya había encontrado el celular, aunque la notó algo pálida y le preguntó si no pensaba irse pronto a descansar. Ella respondió que practicaría un poco más, mientras Won se despedía para volver a casa. Ante todo esto, Ayeon ya no pudo aguantar más y le pidió a Seok que comenzaran de inmediato con las plegarias, pensando que su alma la estaba volviendo loca, como si flotara sin poder concentrarse en otra cosa. Tal vez aquel era el camino correcto, aunque Seok sentía que debía actuar con cuidado, dispuesto a hacer lo necesario para que su compañera encontrara paz mental en ese instante. Con el agua bendita, logró enfrentar los pecados de la chica sin ningún contratiempo. Poco después, vemos a Jeon-bin hablando con su hermana, contándole que no había ido con Seok y que había preferido ir sola. Yubin le preguntó por qué había decidido eso, si hacía tiempo que no salía con él, imaginando que tal vez le daba pena. Jeon-bin no negó, aclarando que no era su novia. Yubin le recordó que, cuando él no estaba, se la pasaba diciendo que lo extrañaba, y ahora le extrañaba ese cambio tan repentino, preguntándose si acaso habían discutido. Jeon-bin no sabía qué responder, pues por lo visto él ni siquiera parecía fijarse en ella. Al escuchar esto, Yubin se preocupó, deseando que ambos pudieran llevarse bien, pero Jeon-bin, algo molesta, prefirió no seguir hablando del tema y colgó. Yubin se quedó pensando si debía tener alguna esperanza de que los dos terminaran llevándose bien.